comarca de Sierras de la Ventana te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña, Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale martes y jueves a través de su web radiohashtag.com a las 18 horas, y luego está subido en Spotify y YouTube, donde también tienen playlist con todos los episodios anteriores para que escuchen y se pongan al día. ¿Cómo están? Bien, espero que les hayan gustado los podcasts anteriores, y si llegaron acá por otro lado me encantaría saberlo. Hoy vamos a hablar de una artista, mujer. Vieron que a mí me gusta incluir a artistas mujeres. Esta es más de renombre, yo creo que todos la conocemos de nombre, por lo menos. Me parece que también va a pasar algo parecido a lo que pasó con el podcast de Frida, que está ahí para que lo escuchen, de que mucho se la nombra y poco se sabe. Pero bueno, podemos hacer después una trivia de a ver a cuántas cosas sabían de esta artista. Y me pongo de pie para decirlo, Lola Mora. Como muchos deben saber, y es más popular de saber, es una escultora tucumana, o sea, argentina, nacida el 17 de noviembre de 1866. Estamos hablando del siglo pasado. Incursionó también en un montón de cosas, como en el cine, el urbanismo, la minería, pero generalmente en todos los espacios que le estoy nombrando, pongámonos en sitio de que estoy hablando del siglo pasado, porque muchas de las cosas que voy a decir lamentablemente resuenan a hoy. Pero bueno, siglo pasado. Entonces, escultora del siglo pasado que también incursionó en distintas cosas, y generalmente en estos espacios donde eran vedados para las mujeres de la época, ¿no? Aprender arte, o esto que les digo de la minería, o del cine, o de la investigación, no eran espacios para las mujeres. Bueno, para sorpresa de nadie. Hoy en día, en la fecha de su natalicio, se celebra el Día Nacional del Escultor. Sí, como les estoy diciendo, yo pensé que había algún tipo de error tipográfico, pero no, del escultor. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No? En honor al natalicio de una escultora mujer, se celebra el Día del Escultor. No escultor y escultora, escultores. Bueno, ahí me dejarán sus opiniones. Y de las artes plásticas en general. También hoy en día hay un premio, y ahora sí más correspondiente, que es los premios Lola Mora, que son premios a los medios de comunicación que rompan con estereotipos de género y que tengan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en ámbitos como la televisión, la radio, medios en general. El año pasado lo ganó un podcast que yo escucho mucho, en realidad no como podcast, sino porque arrancó como un programa de radio, que es Guachas, que si lo tienen escuchado por ahí, bueno, es uno de mis podcasts favoritos. Nada, eso, paréntesis. Así que nada, bueno, tenemos ahí como el nombre dando vueltas, ¿no? También hay una escuela de cerámica en Buenos Aires, una escuela técnica de cerámica, que es la Lola Mora, una escuela de bastante renombre. Y ahí, bueno, como estas cosas que yo les digo de que, bueno, la tenemos presentes en un montón de cosas, pero bueno, su historia fue un poco diferente a estos renombres.
Se inclinó a la pintura neoclásica y romántica, estilos que vamos a ver en su obra, no claros, clarísimos, permítanme decirlo. Y también va a ser una de las artistas que va a viajar va a irse de su provincia natal para seguir formándose, ¿no? En busca de una beca para seguir estudiando, ¿no? O sea, sin un mango, digámoslo. Ahí, bueno, en Buenos Aires va a seguir estudiando, porque una beca que se la va a conceder el mismísimo presidente Uriburu. Y a partir de ahí ella se va a ir a Roma. Se va a ir a Roma, como un montón de artistas que hemos visto, tanto de este siglo como del pasado, que, bueno, se van a las Europas, ¿no? A estudiar arte. Bueno, ella viaja a Roma y estudia con varios pintores, entre ellos con Pablo Micheletti, pintura, después va a estudiar escultura con Constantino Barbela, y por último, y no menos importante, porque va a ser de lo cual el material predilecto en sus obras, va a estudiar mármol con Giulio Monteverde. Más o menos ahí en esa época ella ya empieza a hacer obra por encargo, la empieza a romper bastante, y en 1900 regresa a Argentina por un encargo de una estatua de Alberdi, ¿no? Entonces ahí ella va a empezar con un montón de encargos, sobre todo así de esta índole política, ¿no? Retratos, bustos y ese tipo de cosas. Y ella se ofrece, ¿no? Había una convocatoria para hacer una fuente en la Plaza de Mayo. Si digo fuente y digo Lola Mora, todos deben estar sabiendo de qué estoy hablando. De una escultura que tiene un poco de historia, que es la Fuente de las Nereiras. Ella se va, perdón, eso fue mi silla. Ella se va a ofrecer a hacer esta fuente, pero en Italia, ¿no? Donde ella tenía ya su taller más que armado. Entonces ella dice que bueno, que va a viajar a Italia, va a volver a Italia, va a hacer la fuente ahí y se va a transportar a Buenos Aires en bloques. Y este sistema lo va a utilizar muchísimo, porque hay un montón de obras que hizo para acá, para Argentina, o un par de estatuas en el Congreso y un par de otras más que no estoy recordando y no me anoté, que bueno, el Bondi, que va a hacer este sistema, ¿no? De producirlas en Italia, en su taller, con las comodidades de su taller, y volver a Argentina con las piezas en bloque. Bueno, entonces así se encarga la Fuente de las Nereiras, que yo estoy diciendo, pero ustedes me van a decir, pero Florencia, la Fuente de las Nereiras no está en Plaza de Mayo. Bueno, originalmente estaba ahí. Y a ver, les doy 3 opciones para que vean por qué la movieron. Opción A: la fuente tenía que ver más con el riachuelo y por eso la pusieron en el bajo. Opción B: una restauración de Plaza de Mayo y por preservarla la corrieron. Opción C: estaba enfrente de la Iglesia Católica, la cual consideraba que los desnudos eran nefastos. 3 segundos le doy. Si optaron por la opción C, bueno, lamento decirles que es correcto. Como bien dije en la premisa, la Fuente de las Nereiras tenía varios desnudos, nada remitente a la sexualidad, sino desnudos femeninos. Pero bueno, la sociedad la consideró como sin recatos, licenciosa y libidinosa. Estos adjetivos hermosos, ¿no? Bueno, yo me trato de ubicar en el 1800, pero pensando en la sociedad hoy en día, la verdad es que no me sorprende ni un poco. O sea, es como, no me sorprende en esa época y no me sorprendería hoy en día. Capaz hoy en día nos espantaríamos más y la gente se manifestaría y la fuente seguiría en Plaza de Mayo, en un mundo ideal. Pero bueno, no pasó así, lamentablemente. Así que en 1910, ya post Fuente de las Nereiras, ¿no? No me acuerdo muy bien en qué año
saca de donde estaba la Fuente de las Nereidas, digamos, y se emplaza en donde hoy está la reserva ecológica, ahí en el Bajo, que encima quedó entre calles, es imposible de apreciar. Si ustedes van, tienen la posibilidad de vivir en Capital Federal o de venir de paseo, o pueden buscar fotos en Google, que está como en el medio y no se puede ver muy bien, está como incómoda. A mí me pasa lo mismo con el Canto al Trabajo de Rogelio Irurtia, que podría hacer un podcast entero hablando de esa obra que me parece increíble, pero acá estamos hablando de Lola Mora. A lo que voy es que también quedó así como entre calles, encima el Canto al Trabajo la enrejaron, como para colmo. Estas cosas que, como cuando se pone el emplazamiento urbano por encima de la obra de arte, que encima está pensada como no tiene una perspectiva, qué sé yo, y vos le mandás rejas, bueno, nada, qué decirles. Y ahora se viene la triste como decaída de Lola Mora. En 1915 empieza a tener problemas, en 1910, perdón, empieza a tener problemas por deudas porque le empezaron a cancelar pedidos y entonces o a no pagar a tiempo las obras, y el mármol, como se pueden imaginar, es carísimo. Entonces empezó a tener deudas con proveedores, vendía parte de su patrimonio para poder comprar, para hacer encargues. Y en 1915 decide, ¿cómo se dice esto? Desmontar sus obras. Esto. El Congreso decide desmontar sus obras porque eran consideradas adefesios horribles. Y esto lo estoy diciendo textual, porque de hecho hubo un acta que se elaboró en el Congreso de la Nación para sacar las obras de Lola Mora, que les titularon este nombre. A mí me causa como este tipo de historias de un artista que como que estuvo en su ola dorada, por así decirlo, y que era muy raro por ser mujer, y por ser mujer, sobre todo en la escultura, es como, no es raro, es rarísimo en esa época, a lo que insisto al principio, de que eran espacios que estaban vedados para las mujeres. El Congreso le baja las obras por adefesios horribles, y hoy en día tenemos el Día del Escultor en nombre de Lola Mora. O sea, ¿se entiende? Como, está bien, pasaron años, qué sé yo, pero nada, no sé. Es como, es muy fácil con el diario de hoy, pero digo, qué difícil para ella en ese momento, ¿no? Como bastante complejo todo. Bueno, seguimos. Que si no ya me voy a enojar. Investiga ahí, empieza a investigar los telones de color, se empieza a interesar mucho en el teatro, en el cine en general, y empieza a investigar lo que eran los telones de color, y en 1920 directamente abandona la escultura, para pesar de todos. Impuso un dispositivo que se llamaba cinematografía a la luz. Como su nombre lo indica, básicamente era un dispositivo que permitía ver películas, o sea, cine, sin la necesidad de la oscuridad que requiere una sala, ¿no? O sea, sin la oscuridad. Pero no logró como introducirlo en el mercado, vender la idea, o capaz por practicidad, o porque capaz ya estaba la industria consolidada del cine. Bueno, no funcionó. Después, en 1925, Marcelo T. Alvear deja sin efecto la última obra encargada, que era el Monumento a la Bandera, que ya hablamos del Monumento a la Bandera, creo que el podcast anterior, si no me equivoco, que hablamos de... Sí, el podcast anterior, lo pueden ir a escuchar, ya está cargadito en YouTube, que fue el del Grupo de París, que la terminó haciendo Antonio se llamaba, le vivo cambiando el nombre, Bigatti, la terminó haciendo Bigatti esa obra, pero originalmente estaba encargada para Lola Mora, o sea, se la habían encargado a Lola Mora.
Y después ahí ya ella arranca como en un bucle de entre, sí, de pobreza. En un momento decide como hacer como una especie de gira para buscar fósiles para hacer como combustible fósil. Y nada, deja como todos sus ahorros en ese viaje que no tiene efecto, como en esto que hablamos de la minería, incursiona en varias cosas, deja la escultura, como dijimos, en 1920, y en 1935 va a tener como una especie de ACV, sería, sí, accidente cardiovascular o una apoplejía, no me acuerdo bien qué era, y fallece el 7 de junio de 1936, después de, creo que un paro cardíaco, no sé los detalles. Pero es como, y después de que fallece, esto era a mí lo que más bronca me dio cuando estaba investigando. Ustedes saben que para estos podcasts yo investigo primero, por más que sepa del tema, para no meter la pata. Y cuando estaba investigando para hacer este podcast y estaba armando el guión, encontré artículos de diarios, tipo La Nación, El Cronista y todo ese tipo de diarios, que decían como una especie de como el abandono de un artista nacional de tal índole o la caída de no sé qué y como de qué era de todos estos años de Lola Mora que nadie más supo más nada, o sea, no los tengo acá, como como para decir exactamente qué decían, pero básicamente era tipo, uy, cómo se nos pasó, cómo estaba tan abandonada esta artista, cómo era un talento que se como decayó. Y era tipo, no, Rey, no es que fue un talento que decayó, la dejaron en banda, literalmente, o sea, le pedían encargos que después hacían lo que se le cantaba. Le decía que su obra eran adefesios horribles, la sacan de circulación y la ponen en un lugar, o sea, ustedes imagínense que si hoy la reserva ecológica y el Bajo están como escondidos en la ciudad, 100 años, más de hace casi 200 años atrás, era tipo, en el río la estabas poniendo la obra, o sea, con ese desprecio hacia un artista, con ese desprecio como persona, ni siquiera como artista, nombrar esas cosas como, ay no, libidinosas, qué sé yo. Y bueno, Rey, ¿qué querés que pase? O sea, y decir que la mujer no se suicidó, o sea, como, no, perdón, ¿no? Acá ya me estoy saliendo el libreto porque me da un nivel de bronca y ustedes me lo dejarán en mi Instagram. Eh, y si quieren los comentarios de YouTube o en Facebook, ¿qué piensan de esto? Porque, nada, la verdad es como, estaban todos como impactados con lo que había pasado. Y un poco era tipo, bueno, pero medio que te lo ganaste. Entonces realmente da bronca como el abandono que se le tuvo como artista, como persona, como el desprecio, el odio mucho, ¿no? Porque esto de decir que, no sé, escultura libidinosa, no sé, lo que dijeron. eh, y después de hablar de un talento perdido, de nada, medios de comunicación, ¿qué decirles? Ahora me encantaría contarles un poco de su obra para el que no sepa y no esté googleando, o sea, googleen conmigo, sería esto. Y como esto de, primero la fuente de las Nereiras, que es una fuente hermosa, tenemos, bueno, todos los personajes en la fuente son desnudos, están en una especie de almeja gigante, en lo que arriba serían las Nereiras, ¿no? Es este ser mitológico, y todo alrededor con caballos y estos cuerpos, ¿no? Masculinos. Es realmente impresionante el trabajo que tiene ella sobre el mármol. Es un material realmente difícil de trabajar y ella genera... Acá vemos como claramente la postura romántica. Creo que no hicimos podcast de romanticismo, ¿no? Bueno, podemos hacer si quieren, en el que básicamente era una apología a, a los mitos griegos, ¿no? Volvían mucho a esa época, al canon clásico. Podemos ver primero en las
proporciones de los cuerpos. Segundo, el tema de los paños, ¿no? Esto del paño que parece mojado y los pliegos que se le pegan al cuerpo. Es realmente hermosa su obra, o sea, el tema de los velos, el tema de los pedestales, ¿no? También es interesante analizar cómo genera pedestales que no sobresalen por mucho de las figuras. Estamos hablando de que toda su composición básicamente es figura humana. Me atrevería a decir que la mayoría es mitológica. También tiene algunos trabajos de relieves. ¿Qué más les puedo contar? Una obra realmente, primero bastante obra para los años en los que produjo, ¿no? Estamos hablando de un artista que podría haber hecho muchísimo más, en un material que es bastante difícil de trabajar, bastante difícil de conseguir. Bueno, ya vimos los problemas que tuvo financieros, digamos. Pero nada, o sea, primero que nada, si están en Capital, tienen que ir a ver la Fuente de las Nereidas si no fueron. Segundo que nada, bueno, si no están en Capital, pueden googlear Fuente de las Nereidas. Y en dónde está, nada. A mí me da como mucha bronca cómo está emplazada, no solo el lugar de la ciudad, porque bueno, eso no es tan terrible, creo. O sea, si estuviera en Plaza de Mayo sería mejor, pero nada, al fin y al cabo, a mí me molestó más, a ver, si estamos hablando de personal, como la razón por la cual la corrieron y el gesto en el que cómo la corrieron, digamos, diciéndole esas cosas tan horribles y cosas que no me parecen, porque hay algo de los cuerpos de Lola Mora, de las curvaturas que tienen cierta sensualidad, pero no hay nada que lo insinúe grotescamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un desnudo no es sinónimo de sexualidad o sensualidad. Las pieles tersas, como esta, podríamos decir que es como algún llamado a la juventud, ¿no? Como este canon de belleza que es bien griego, qué sé yo, hacen una remisión a cierta sensualidad, pero no al erotismo. No es lo mismo. La sensualidad para mí tiene que ver más con la delicadeza, con la suavidad, con el roce de los cuerpos. El erotismo es otra cosa. Entonces es como, bueno, qué sensibles que estaban. Después en las pinturas de ella podemos ver como, primero la típica naturaleza muerta, que bueno, todo el que ha pintado ha hecho naturaleza muerta. Y después bastante coloristas, lo cual a mí por lo menos me llama la atención después del paso al blanco del mármol, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya es apreciación personal. Un artista que, bueno, que como hemos escuchado varias veces, por ejemplo con el podcast de los artistas malditos, ya habíamos escuchado esto de artistas de que en vida la pasaron un poco mal. Y después se les da el reconocimiento post-mortem. Me parece que con Lola Mora pasó lo mismo. Si bien ella en vida tuvo un momento de apogeo y de crecimiento y de encargos y de estrellato, digamos, mismo en Europa, como que la pegó, por así decirlo, fruto de mucho trabajo también, y de mucho talento, realmente. Pero después le soltaron un poco la mano. Con esto voy a aprovechar para decir que porque digo, como que pensar las cosas en pasado y hace 200 años es muy fácil criticarlas, ¿no? Ponernos en esta postura de cómo van a decir eso, cómo le van a cancelar un encargo, cómo le van a soltar la beca, cómo van a salir a decir esas cosas horribles. Digo, pensarlo en hace 200 años es muy fácil, pero ¿qué pasa hoy? Cuando tenés un amigo, amiga, amigue, artista y despreciás lo que hace. O qué pasa hoy cuando tenés un amigo emprendedor y
menosprecias su trabajo, o qué pasa cuando tenés amigos freelance y pretendés que trabajen gratis, o si contratás a alguien freelance y le pagas menos, o pretendés que un artista te regale su trabajo porque nada, es una pinturita, un dibujito. No, es como que, y no solo a través de la monetización, porque como acá vemos, no era solo que les soltaban la mano con los encargos, ¿no? Eh, Sino que también era como, bueno, toda la carga simbólica que no favorecía a que ella tenga como más pedidos, que era todo lo que se salía a decir después. Entonces, no solo es la parte monetaria, sino, bueno, banquen a sus amigues artistas, si tienen Instagram, compártanselo, me gustenselo, guárdenlo, que ahora es como el nuevo algoritmo de Instagram, te pide que guardes las cosas, recomienden sus trabajos, si tienen amigos emprendedores también. Digo, como que todas ese tipo de cosas es fácil pensarlas hace 200 años, pero cuántas actitudes de hoy en día se reflejan como son ecos de esas primeras actitudes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero ustedes por las dudas apoyen a sus amigos, amigas y amigues emprendedores y artistas. Me parece que tiene algo de valentía dedicarse a lo que uno ama, y me parece que también está en cada uno del resto, eh, como cómo acompaña el crecimiento de las personas que tienen al lado, sean o no sean artistas. Digo, boicotear a alguien que va a estudiar algo porque se va a cagar de hambre, como la parte emocional, digo, también se boicotea. Ya estoy delirando, es hora de cerrar este podcast, puede ser. No dejen de decirme en mi Instagram, que es mflorp, o en el Instagram de Radio Hashtag, o en YouTube, o en Facebook, o sea, son los lugares que se puede dejar comentarios. ¿Qué temas quieren que hablemos? ¿Qué les parece el podcast? Si les gusta, si no les gusta, si les gusta que estén siendo un poco más largos, si les gustaba el formato anterior, si no están de acuerdo con lo que digo o si están de acuerdo con lo que digo. Todo eso me lo dejan saber. Gracias por acompañarme, gracias por acompañar este proyecto. Los invito a que lo compartan si quieren. Y nos encontramos en la próxima edición de Algo de Arte. Hasta pronto. En un mundo digital